Y pues bueno, vamos a ver un pequeño videíto, ¿sí? En el cual nuestro compañero Don Silverio, ¿sí? Nuestro amigo Don Silverio, nos muestra cómo regar de una manera muy sencilla. Él lo hace de esta manera por el simple hecho de que pues en ese momento, en ese día en el que él le tocaba, digamos, regar su planta, regar su cultivo de rabanitos, porque lo que él está regando en ese momento es un cultivo de rabanitos, ¿no? Entonces, lo que él hace, digamos, el por qué lo hace así es porque pues en ese momento no había agua en el riego, en el caño que él, en el caño que él, digamos, tiene cercano ahí, ¿no? O sea, en el caño más cercano que del cual él sustrae el agua, en ese momento no había agua, ¿no? Entonces, pues lo que hizo fue juntar agua y pues hacerlo de esa manera. Realmente es algo muy práctico, muy sencillo, pero quizá muy, digamos, muy interesante, digamos, para poder aplicar en nuestro jardín y para ahora sí que para nuestras plantas, ¿no? Entonces, vamos a verlo y a ver qué podemos captar ahí. ¿Sale, vale? Ujú. Isco, cuando nunca riego. Ujú. Ándale. Ujú. Amarilla. Ándale. Debe ser hoja que debe ser verde, ¿no? Ajá. Y es que verde se vamos a darle sociala que te ataca. Ujú. Pero aquí es cuál. Fíjate, aquí usted tiene escuelita en preparación de Natal, ¿no? Igual sé que se les tiene que van. Sé que todo es nada, sé que chivo se campo de cultivo, fíjense. Ajá. Vamos. Y chivo sé cuadro de 10 por de 20 por 20 o 10 por 20. Ajá. Vamos. Y batita si quieres, si quieres. Entonces, frijoles, así que lechugas. Ándale. ¡Ay! Oh, pues la mano, tal vez chivo va a llevar que te esposo, ¿cuál le haces que pia? Pues un poquito chivo son para llevar en trabajo. Dale. ¿Cuál le casque en trabajo? Nada más que, pues, no me tienes que, sé que chivos preparación primero. Ándale. Que en pocos ratos de aquí sé que chivos estábamos, sé que chivos trabajo. Ándale. Vamos para llevar casque, para meter como ti joven, para adelante, que es que en futuro. Dale. Joven, para... Ya, man, ya Ineas. Ineas. Queman. ¿Quieres? Queman. Ya, date cerquita, ya. Cerquita. Fue cuando ya te ciudades, cuando ya. Ay, vale, que te persiguen a mí, que me estaba aquí, ¿no? Hay que te hagan mis cabatime. Ah, vivo. Entonces con riego. ¿Sabes con riego? Bueno. Y acá, dale primero, se le pasa cabello suelta semillas, ¿no? Ajá. Ya pasó con ese cabello semillas, se quita quitarle semillas para mamá botar. Ándale. Hijo. Bueno, cámate. Lleguen Sevitz. No son ya. Y pues bueno, espero que la hayan disfrutado. Lo que sí se me pasó decirles es que, digamos, la narración viene siendo, ahora sí que narrado, en el dialecto náhuatl, ¿ok? Nuestro compañero habla el dialecto náhuatl. Realmente hay muchas variantes, ¿no? de náhuatl, pero pues aquí nosotros lo hablamos de esta manera. Digamos que nosotros nos ubicamos aquí en Rafael Delgado, Veracruz, ¿sí? A un costado de la ciudad de Orizaba, ¿sí? Y pues en esta zona realmente hay muchas variantes. Si nos vamos a otras comunidades, el acento y la variante cambian, o sea, cambian las palabras, cambian el acento y otras cosillas, ¿no? Entonces, pues sí, digamos, es un poco, digamos, amplio esto, ¿no? Lo que es bien siendo la lengua náhuatl, ¿no? Entonces, es inclusive a veces yo que lo hablo, ¿no? Tal vez no un 100%, que son 30, 40%. Cuando voy a otras comunidades, pues sí se me complica el hecho de comunicarme con ciertas personas, ¿no? Porque ellos, pues digamos, tienen otro acento, otra variante. Pero pues nosotros aquí en Rafael Delgado manejamos esto, ¿no? Próximamente, posteriormente, voy a tratar de hacer un poquito de hablar
sobre el dialecto náhuatl que nosotros manejamos aquí, ¿no? Y digamos, igual para que ustedes conozcan un poquito sobre este dialecto, sobre este acento, ¿no? Que es realmente muy interesante, dado que pues con el pasar del tiempo se está perdiendo, y pues gracias, digamos, a este tipo de plataformas, pues nosotros podemos compartir, podemos contribuir, podemos resguardar este tipo de conocimientos, ¿no? Que quizá nosotros en nuestro momento pues lo hemos ido, digamos, obteniendo con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, pues, posteriormente, no sé, vamos a estar hablando un poquito de esto. Espero y digamos, tenga tiempo, pues, el hecho del tiempo y pues mi computadora que también no me da el chance de editar un video, ¿no? Entonces, me cuesta editar un video. Entonces, pero pues, buscaré la manera de poder editarlos y pues subirlos, ¿no? Pero pues espero, hablando sobre el video anterior, espero les haya gustado y lo hayan, digamos, disfrutado. Y pues ya, nos vamos. Y como decimos nosotros aquí en el dialecto náhuatl, Temota, Yeken, Temota, Yeken, Yeken Temota, que viene siendo nos vemos después nos vemos. ¿Sale, vale? Adiós. Tiasque. Vámonos.